nosotros recordamos aquel día en que llegamos a los pies del Señor Jesús. Qué día tan hermoso, qué día tan glorioso. Pues de hecho ahí empezó nuestra vida, ahí nacimos de nuevo. Y bueno, empezamos a caminar con Dios, a conocer su palabra. Y entre más lo conocemos, entre más lo seguíamos conociendo, más nos enamoramos de Él. Y el Señor es maravilloso, ha llenado todo nuestro ser de una manera gloriosa como nunca nosotros lo habíamos experimentado en la vida. Esa paz, ese gozo, esa luz que vino a nuestras vidas. Y bueno, poco a poco nos fuimos enamorando más de Él, y en algunos de nosotros el Espíritu Santo empezó a inquietarnos con un deseo de servir al Señor. Y bueno, pues Dios en su gracia y misericordia me permitió desarrollar 30 estudios para un discipulado de todos aquellos que buscamos servir al Señor. Y son 30 lecciones que estaré compartiendo. Hoy es la primera de ellas y poco a poco las estaré desarrollando. Y bueno, aquí dice así: estas enseñanzas tienen el propósito de edificar la vida espiritual de aquellos hombres y mujeres que sienten el llamado de Dios para servir. Y yo sé que todos nosotros en nuestras respectivas congregaciones, con nuestros respectivos pastores y siervos de Dios, hemos sido encaminados, hemos sido cuidados espiritualmente, hemos sido enseñados. Y bueno, en el contexto de la palabra, encontramos que Dios quiere que seamos sus discípulos. Y bueno, estas enseñanzas estarán enmarcadas en un título que es discipulado. O sea, ese discipulado que todos debemos procurar para capacitarnos. Como en una empresa, por ejemplo, que las personas reciben una capacitación, así es en el reino de Dios. Hay que prepararnos para servir al Señor. Y bueno, este es un discipulado radical, ¿verdad? Para aquellos que quieren entregar su vida al Señor y desgastarnos sirviendo a nuestro Dios todopoderoso. Y bueno, hoy comienzo con esta primera lección que le he llamado los requisitos para ser discípulo. Sabemos que no es lo mismo un creyente que un discípulo. El discípulo ya tiene más compromiso con el Señor. Yo creo que hemos recibido estudios al respecto. Bien, en San Juan 21:15, el Señor habla con Pedro y le hace una pregunta interesante. Pedro, ¿me amas? Interesante, ¿verdad? Y bueno, pero si analizamos bien la pregunta, se lo vuelve a preguntar, y en una de esas que le pregunta le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y yo quiero detenerme un momentito en el Pedro, ¿me amas más? O sea, ya no es Pedro, ¿me amas? Ahora es Pedro, ¿me amas más que estos? Y esa pregunta es una pregunta profunda que Dios nos la hace también a nosotros, porque después de ello le dice: pastorea a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Entonces, para ser discípulo del Señor, para involucrarnos más en la obra del Señor, pues ahí hay un requisito interesante que Dios demanda de nosotros, y es no que le amemos, no, que le amemos más. Y bueno, es importante reflexionar en ello. ¿Cómo está nuestro amor por el Señor? Él lo dio todo por nosotros, ¿verdad? Así es que nosotros también debemos dar todo lo que tenemos por el Señor. En Lucas 14:26, el Señor ahí dice unas palabras que, bueno, pues vamos a tratar de dimensionarlas. 14:26. Dice así. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, dice, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bien, hay que entender bien lo que Dios está demandando aquí de nosotros.
El aborrecer padre, madre, hijos, esposa, hermanos y demás, aborrecer todo no significa en el sentido de odiar. Eso nosotros lo entendemos claramente, ¿verdad? Simplemente es en un sentido de que primero sea Dios en nuestras vidas y que no le entreguemos todo nuestro corazón a todo lo que es terrenal, aún a los lazos familiares que tenemos, sino que todo nuestro amor, todo nuestro corazón sea para el Señor, que Él sea el primer lugar. Entonces, si queremos servir a Dios, si queremos ser sus discípulos, este es un requisito que el Señor demanda de nosotros. Ahí mismo, pues en 14:26 vemos, lo leí al final, que dice que aún hay que aborrecer nuestra propia vida, ¿verdad? Él dio su vida por nosotros. ¿Cuánto vale nuestra vida? Pues realmente, si Él nos la dio, es un regalo que Él nos ha dado. Y cuando empezamos a reflexionar seriamente en las cosas de la vida, llegamos a la conclusión de que nada es perecedero, nada es eterno, quiero decir, todo es perecedero. Nada nos vamos a llevar. Y en esencia, poco a poco se van yendo todas las cosas. Se va la belleza, se va la fuerza, se va la juventud, todo se queda, todo en absoluto. Entonces, tenemos que también llegar a ese entendimiento de que nuestra vida realmente no tiene un alto significado, sino es ofrendarla para Dios. Entonces, no le demos una dimensión a nuestra vida, una dimensión así absoluta, total. Nada más agradezcamos a Dios esa vida que nos ha dado, pero haremos bien en ofrendarle nuestra vida al Señor. Amarlo a Él más que nuestra propia vida. En Lucas 14:27, ahí mismo dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. Bueno, ahora es la cruz, que hay que llevar la cruz. En un estudio anterior hablaba de que la cruz, precisamente, en la cruz fueron castigadas las partes del ser humano con las que pecamos. Llevar nuestra cruz cada día significa muchas cosas, pero una de ellas es permanecer nosotros clavados en la cruz para alejarnos del pecado y vivir una vida de santidad. Esa es una de las expresiones que podemos decir en esta demanda que Dios dice de toma tu cruz, porque si no tomas tu cruz cada día no puedes ser mi discípulo. En Lucas 14:33, ahí un poquito más adelante, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí tenemos otro requisito más. Bien, venir al Señor, ¿verdad? Hay que apostarlo todo con el Señor, porque es ganar, ganar. Y dice, mira, renuncia a todo lo que posees. ¿Qué posees? Gloria, fama, riqueza, honra. ¿Qué posees? Todo lo que poseamos. Nuestra misma familia, nuestro apellido, nuestra profesión, todo lo que poseemos, no hay paso más hermoso que podamos dar que ponerlo a los pies de Cristo, para que Cristo sea glorificado a través de todo aquello que Dios nos ha dado. Entonces, renunciemos a todo, renuncia a tus cosas materiales. Esto es importante. Renuncia a tu yo, renuncia a tu ego, renuncia a tu propia gloria humana, porque nada mejor que buscar la gloria de Dios. Luego dice en Juan 8:31, ahí tenemos otra escritura muy bella también. Juan, usted puede checarlo por ahí, 8:31. Aquí estoy y dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué requisito pone ahora aquí el Señor para ser su discípulo? Permanecer en su palabra. Y esto implica varias cosas. Número uno, pues que la conozcamos.
Y para conocer su palabra, hay que leer su palabra, hay que meditar su palabra, hay que escudriñarla, hay que memorizarla, hay que ponerla en nuestro corazón, hay que ponerla por obra. Entonces, dice aquí, no podemos ser discípulos del Señor si no permanecemos en su palabra. Y aquí la pregunta es, ¿cómo estamos en ello? ¿Cómo está nuestra vida de comunión con la palabra? ¿Estamos siendo enseñados? ¿Estamos siendo instruidos? ¿Amamos su palabra? ¿La estamos poniendo por obra? Nosotros que queremos servir a Dios, o sea, para nosotros hay una mayor demanda que para el creyente normal. ¿Cómo vamos a enseñar si aquellos creyentes conocen más la palabra que nosotros? Es un ejemplo, ¿verdad? No, tenemos que conocer la palabra del Señor, amarla, ponerla por obra, escudriñarla, porque esta es una demanda del Señor para que nosotros seamos verdaderamente sus discípulos. Lucas 9:62. Aquí hay una escritura muy bella donde el Señor nos dice que tenemos nosotros que, aquí está, dice así, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, dice, ese no es apto para el reino de Dios. Fíjese nada más, si vamos a poner nuestras manos en el arado para trabajar en la viña, en la obra del Señor, no debemos mirar hacia atrás. Ya lo que quedó atrás, vano es. Amistades del mundo, todo lo que estaba en el mundo, nuestra vida de pecado, todo lo que estaba atrás en nuestra vida anterior, debemos de dejarlo y no voltear hacia atrás. Es mejor caminar con Cristo viendo hacia adelante, hacia lo que el Señor tiene para nosotros en esta vida nueva y abundante. Luego dice en Marcos 8:34, aquí lo tengo ahora, dice así, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Otro requisito del Señor, niéguese a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos implica, una madurez espiritual, implica morir a nuestro egoísmo, morir al yo. Ya no importamos nosotros, lo que importan son las ovejas del Señor. Lo que importa es vivir para los demás. Niégate a ti mismo, niégate a tu comodidad, niégate a disfrutar este mundo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder ser verdaderos discípulos del Señor. Y en ello estaremos nosotros mostrando que Cristo es el todo en nuestras vidas. Luego dice en Juan 15:8, San Juan 15:8, una escritura que también es conocida por todos nosotros, y dice así, aquí lo tengo ahora, y dice, en este es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Otro requisito que pone el Señor, llevar mucho fruto. Sí, somos cristianos, amamos al Señor, alabamos al Señor, sí, pero tenemos que dar fruto. ¿Qué fruto? Fruto de santidad, fruto de justicia, fruto de amor, fruto de alabanza, fruto de fe, fruto de paz. Hay frutos que el Señor demanda, porque son frutos dignos de arrepentimiento, son la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Como árboles del Señor, somos llamados a dar abundante fruto, y ese fruto lo comerán aquellos que están a nuestro alrededor, porque es para ellos ese fruto que glorifica al Señor. Y finalmente, en San Juan, capítulo 13, el versículo 35, mire lo que dice esta preciosa escritura también. Dice así, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor que Dios nos ha dado, el amor con el que Dios ha llenado nuestro corazón. Quiere Dios que ese amor nosotros lo demos a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a los necesitados, a los que están en tinieblas y no conocen del Señor. Y que nosotros nos amemos los unos a los otros. Así es que, siervos de la red, siervos y siervas de la red, ya no nos golpeemos ahí en la red, ya no nos incomodemos, ya no nos mordamos, sino que más bien amémonos aún en nuestro testimonio en la red.
que haya paz, que el nombre del Señor sea glorificado y manifestemos nuestro amor los unos con los otros, sin importar las denominaciones, sin importar nuestras diferencias doctrinales en algunos puntos. Lo más importante es el amor de Dios entre nosotros. Paz a ti, en el nombre de Jesús.